Los tres se lanzaron a una gran velocidad ante el monstruo llamado Berserker. Berserker al ver eso se concentró en tan solo un segundo en los tres guerreros y les impactó miles de golpes en tan solo un milisegundo. Korra, Yato y Amaterasu salían disparados hasta impactar brutalmente con las paredes de ese lugar que el impacto creó una fuerte explosión. Korra se desplazó a gran velocidad y lanzó otro fuerte golpe. Berserker no se quedaba atrás y también lanzó un fuerte golpe a una alta velocidad. El impacto de sus paños creó una fuerte explosión y un cráter debajo de ellos, donde se empezaron a mover a grandes velocidades. Impactó fuertes golpes, sin detenerse ni uno de los dos. Pero Korra estaba siendo brutalmente impactada por golpe, aunque los viera se le hacía imposible esquivarlos por la brutalidad de la velocidad de Berserker. Berserker al verla que no podría esquivar sus golpes a una brutal velocidad, le impactó una brutal patada a gran velocidad. Korra salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese lugar. Berserker cayó de golpe en ese lugar, que el impacto creó una fuerte onda expansiva que expulsó a gran distancia a los guerreros mientras escupieron sangre por la brutalidad de golpes que había recibido. Maldición, todo está mal. Aunque ataquemos los tres, se les es imposible hacerle daño. Se mueve y defiende a gran velocidad. Pero debería ser imposible moverse a esa gran velocidad por su gran tamaño, diría Yato, mientras se ponía de pie para otro round. Korra, que no sé quién y se siente, está en una dimensión diferente que nosotros, pero esto no debería ser la gran cosa. Nosotros deberemos poder, no importa cuántas veces los tumbe, los levantaremos una y otras vez hasta derrotarlo. Aunque los levantemos, este monstruo los va a destruir, diría Korra mientras veía a la gran bestia que tenía enfrente. Maldición, aún creo que no podemos usar nuestro máximo poder, diría Amaterasu seria. Korra no diría nada y su concentración había cambiado. Su poder se había cambiado, su apariencia era diferente a lo normal. Su poder oscuro se hacía sentir mientras veía seriamente a sus compañeros. ¿Cómo es posible que puedes usar ese poder? ¿No que estaban bloqueados nuestros meridianos de poder?, diría Yato viendo a su compañera. Te recuerdo, Yato, que yo poseo dos cuerpos, por así decirlo. Este es el más poderoso. Los meridianos de cada cuerpo mío son muy diferentes a los demás guerreros, diría Korra, cuando su temible espada Excalibur Morgan se hace presente. Que la mera presencia de la espada era temible, debido que su poder había aumentado mientras se ponía frente a su peor enemigo mientras ponía una sonrisa. Vaya sí o que está demente, diría Amaterasu en sus pensamientos, mientras solo vio a una Veils destello carmesí. Berserker al ver eso se movió a una gran velocidad también. Korra al ver eso con su espada roja se movió debajo del guerrero y lo partió a gran velocidad mientras vio caer el gran cuerpo del monstruo. ¿Venció así de fácil?, se preguntó Amaterasu al ver el cuerpo del guerrero. No, esto aún no termina, solo es el inicio de algo loco, diría Yahoo cuando vio el cuerpo del gran animal restaurarse de nuevo. Korra solo veía eso con una mirada fría cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad que destruyó el tiempo de ese lugar. Berserker no se había quedado atrás y también se movió a una gran velocidad. Ambos impactaron sus puños, que el mero impacto creó una fuerte explosión, creando una fuerte onda expansiva de puro calor, donde se empezaron a ver donde grandes bestias batallando a grandes velocidad. Cada brutal golpe de ellos creaba fuertes explosiones que destruyen la realidad por cada brutal golpe de ambos. Korra recibió una brutal patada en la espalda que salió disparada hasta lograr detenerse en el suelo mientras vio a una gran destello que se movía a donde ella con una veloz corte, y ella se movió a gran velocidad y también lanzó el suyo. Ambos al impactar sus espadas se creó una fuerte explosión que destruyó aún más ese lugar de la batalla. Korra lanzó un veloz ataque de la espada a gran velocidad, que el veloz ataque iba destruyendo todo a su paso. El gran cuerpo de la bestia cae de nuevo supuestamente sin vida. Korra se había dado vuelta, pero en eso un escalofrío recorrió su espalda al sentir que el guerrero se había puesto de pie como si nada hubiera pasado mientras se dio la vuelta a gran velocidad, siendo demasiado tarde que recibió el brutal golpe de esa bestia que salió disparada hasta impactar brutalmente la pared de ese lugar, y a una bestia velocidad se movió de ese lugar esquivando el golpe que se dirigía a donde ella. Berserker impactó donde estaba Korra, que el mero impacto creó una inmensa explosión mientras de dichas alas sus ojos carmesí veía intensamente a su rival. Imposible, como se debe detener a una bestia como él, su poder es brutal, ya es destruido su cuerpo una y otra vez y aún sigue de pie a pesar de recibir mis cortes mortales varias veces, diría Korra mientras volvió a ver un veloz destello. Berserker lanzó una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades, que cada golpe lo daba en puntos vitales, mientras a una salvaje patada la envió a impactar brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión. Korra escupe sangre por la brutalidad de los golpes que había recibido mientras se ponía de pie, mientras su mirada era diferente recordando algo.
Si quieres derrotar a un enemigo por más fuerte que sea, debes aprender a usar a la técnica el mundo transparente, un lugar donde ves el movimiento de cada músculo del guerrero, pulmones, corazón y cerebro. Ahí verás el siguiente movimiento, es como la técnica sagrada de los ángeles, la doctrina, una técnica que es similar, diría Goku en el recuerdo de Korra. Korra, necesitas ayuda, diría Amaterasu mientras se ponía frente a Korra. Korra no decía nada, parecía que su mente estaba en otro mundo mientras su ki maligno era más temible. Amaterasu, deja, ahora veremos a otro monstruo despertar. Me imagino que Korra quiere llegar a usar ese mundo, diría Yato serio. ¿Cuál mundo?, diría Amaterasu confundida. Goku vio las dimensiones superiores y logró ver una técnica de un espadachín que ahora tiene un cargo importante, y Goku pidió a ese guerrero que le enseñaré esta técnica, y dicho guerrero aceptó enseñarlo ya que quería que su legado seguirá en esta dimensión, diría Yato. El Saiyajin del infinito pidiendo que le enseñen una técnica de dioses, diría Amaterasu sería. Si aunque no lo creas y así fue, Goku aprendió un 50% de dicha técnica ya que necesita una concentración total y eso no lo posee el Saiyajin, y dicha técnica nos quiso enseñar, pero toda técnica de un dios es difícil aprenderla. Yo la logré usar durante un lapso de 3 segundos, después mi cuerpo queda agotado al máximo ya que no es fácil usarla ya que ves cada punto importante. Cuando el guerrero ataque sus pulmones se expande al tomar una fuerte respiración para ataque y ves la dirección de los golpes que van así, te diría Yato. Vaya, no sabía tan técnica, diría Amaterasu sorprendida por tal revelación. Korra vio que Berserker la atacará por izquierda y el segundo golpe irá por derecha, lo cual se ponía en pose de combate mientras vio el veloz destello que pasó a su lado izquierdo deteniendo el brutal golpe que iba a su punto vital, y rápidamente detuvo el segundo golpe y a una brutal velocidad le impactó un músculo de su pierna. Berserker cayó de golpe al sentir un terrible dolor mientras veía que el espíritu de la guerrera había desaparecido. Korra se movió a una gran velocidad e impactó varios golpes en tan solo segundos. Berserker salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo mientras creó una fuerte explosión. Korra se seguía moviendo a grandes velocidades, tal parece que la guerrera había perdido todos sentimientos de dolor y seguía atacando como una bestia sin sentido. Berserker estaba teniendo dificultades al ver los golpes y a una gran velocidad fue atravesado por su espada carmesí. Korra ya tenía un ataque para usar y terminar con él ya que vio que tiene un límite de regeneración y a gran velocidad lo volvía a partir en dos. Berserker se volvió a regenerar mientras aumentó todo su poder de golpe que creó una fuerte explosión por la brutalidad de esa bestia. ¿Qué es lo que te pone de pie y te regeneres? ¿Cuál es tu motivo para seguir moviéndote a esa semejanza?, diría Korra viendo enojada a su rival. Jaja, todos los guerreros tenemos sentimientos hacia algunos y mi protectora no sé cómo se encuentre, debo saliros a ver si ella está bien, diría Berserker mientras veía a la guerrero. Vaya, pero tal parece que tú estás a punto de morir, diría Korra cuando se volvía a lanzar a gran velocidad. Halo del dragón, Berserker diría. Vaya, parece que ya se encuentra desesperado, lástima que estás por morir, diría Kroa cuando impactó miles de golpes en segundos sin detenerse. Berserker no podría hacer nada, los golpes le estaban causando grandes daños y de una fuerte patada fue lanzado hasta impactar con brutalidad el suelo que creó una fuerte explosión. Maldición, ya no creo aguantar más segundos con este poder, con este ataque venceré, Excalibur, gritó Korra cuando su espada se cargó de un gran poder y lanzó el gran ataque que iba destruyendo todo a su paso sin dejar nada a su paso. Y al impactar a Berserker creó una fuerte explosión que destruyó el cuerpo completo del monstruo sin dejar ninguna partícula de él. Korra cayó inconsciente en su forma sagrada sin poder moverse al usar un poder de dioses por más tiempo de lo podría soportar su cuerpo, llevándolo al límite una vez más. Ella es impresionante, diría Amaterasu cuando la tomó en sus brazos mientras la dejó descansando ya que estaba inconsciente por esa gran batalla que había tenido. Tomemos un descanso antes de seguir, que casi no la contamos, diría Yato serio. Cambio de escena. Vaya, Korra es impresionante, ha logrado destruir a ese monstruo sin tanta dificultad, ningún guerrero de mi élite logró vencerlo a la primera y ella lo hizo así de fácil, diría Afrodita sorprendida por lo hecho por la guerrera. Jaja, me impresionó hasta a mí también, su ki maligno es más intenso que la última vez que lo hizo, ahora humilla a tus generales o guardianes que posees el poder de un rey y eso que su cultivo no ha vuelto a la normalidad y tú también lo sabes, el poder de Korra proviene de Avalon, el reino más poderoso hasta que el mismo guardián le tiene respeto, diría Goku serio. Claro que sé de dónde proviene, ella es el rey de todos, pero al ella desaparecer los demás que estaban entrenando con ella se movieron a las dimensiones por el caos que se desató por la desaparición de un rey y al no haber un rey como tal el caos se desató en ese reino y ahora es un caos, diría Afrodita.
Ella deberá tomar de nuevo el cargo, pero aún no está lista para llevar a cabo la batalla por el trono ante el nuevo gobernante, diría Goku serio. Tienes razón, escuchando que el poder del nuevo rey es brutal, que supera a cualquier rey y está casi a la par del guardián, diría Afrodita. No te equivocas, su poder es similar al del guardián, pero por el momento no los concentraremos en eso sino en recuperar el control de los reinos, diría Goku, pero en eso sintió también los ki nuevos que aparecieron en las dimensiones y en eso desapareció de ese lugar a la dimensión del caos, su lugar de entrenamientos, mientras una presencia se hace presente. Vaya, parece que no fui el único que sintió esos dos ki que aparecieron en las dimensiones, diría Zeus, viendo al Saiyajin que estaba en su última forma, el rey del infinito. No te equivocas, sentí esos temibles ki en busca de dos guerreros en específicos, diría el rey serio, mientras volvió a su forma normal. Me imagino que es los dos guerreros que batallaron y destruyeron dos dimensiones por su inútil batalla, diría Zeus. No te equivocas, Zeus, ellos al batallar llegó el dios de la muerte que supuestamente los había eliminado, pero no fue así, los dos sobrevivieron a esa explosión de la batalla y no solo ellos, y ahora ha creado a dos seres sintéticos con grandes poderes para terminar con lo que no hizo el dios de la muerte, diría Goku, que estaba serio ante tal cosa. ¿Qué pretendes hacer ahora?, diría Zeus. No puedo hacer nada ni intervenir en una batalla que no estoy involucrado, pero Kakaroto y Kratos sabrán cómo llevar eso, por el momento solo observaré, diría Goku. Será mejor que empieces a mejorar en tu poder del infinito, que si esos guerreros sin desvían de su destino comenzaron a causar destrucción a su paso para matar a dos guerreros, diría Zeus. Bien, eso ya lo empecé, mi ki ha aumentando a la última vez que hablamos, mi poder ahora puedo destruir a el rey de mi reino y recuperar el control, diría Goku. ¿Y por qué no lo haces, o solo quieres pasar tiempo con esa bella reina?, diría Zeus con una pequeña sonrisa al saber que eso puede cambiar al futuro de dicho guerrero. Te equivocas, debo encargarme de ciertos guerreros, esto solo es el inicio de algo grande y verás, si ves bien los reinos de aquí están en un desbalance, diría Goku. Tienes razón, solo esta galaxia de reino está en descontrol con la supremacía, son los novenos en el balance, diría Zeus. Y todo eso cambiará y para el bien, diría Goku. Bien, mucha suerte con eso y me informarás de cualquier cosa con el guardián y esos dos guerreros, diría Zeus. Bien, nos vemos, diría Goku desapareciendo de dicho lugar mientras llegó a donde se encontraba anteriormente. ¿Qué pasa? ¿Por qué desapareces así?, diría Afrodita confundida por lo hecho por el guerrero. Bueno, mi deber es ver el balance de la dimensión y ahora está por cambiar, diría Goku. ¿Por qué está por cambiar? ¿Qué pasa?, diría Afrodita, su semblante con sonrisa había cambiando a una más seria por lo dicho por Goku. Solo puedo decir que una verdadera cacería de dioses va a empezar en cualquier momento, las batallas que nunca imaginamos ver se llevarán a cabo, diría Goku serio. ¿Me dices eso tan tranquilo sabiendo que dioses morirán y dimensiones pueden ser destruidas por dichas batallas?, diría Afrodita seria. Hasta los eternos deberían saber que no podré defender a todos y las dimensiones deberán afrontar a todas las amenazas sin importar que tan alta sea, eso sí, diría Goku. Bien, tienes razón, diría Afrodita, pero ella en su interior sabía que gente inocente moriría por un capricho de dioses mientras seguía viendo el entrenamiento de los guerreros. Pero ¿me puedes explicar cuál es esa técnica mundo transparente?, diría Afrodita viendo a Goku ya que escuchó la conversación de los guerreros. La habilidad del mundo transparente está creada únicamente con el fin de derrotar al guardián, ya que con esto los usuarios son capaces de entender cómo funciona el cuerpo del guardián y con esto poder elaborar una estrategia para poder derrotarlo, diría Goku. Como no sabía de dicha técnica, diría Afrodita seria. Existen dos tipos, visión penetrante. La habilidad principal proporcionada a los usuarios de este poder es una variación especial de la percepción extrasensorial que tiene la forma de un poder ocular modificado que permite al usuario ver todas las entidades biológicas que está mirando de forma transparente, dejando solo visibles sus músculos, flujo sanguíneo y movimiento articular, así como un débil contorno del ser que están mirando, y la siguiente es ver todo en cámara lenta, ver los movimientos demasiado lento del enemigo, pero cada técnica tiene su gran precio, al usarla si no logras perfeccionarla sufres grandes consecuencias ya que no cualquier guerrero puede dominar dicha técnica de dioses, diría Goku. ¿Podría los eternos usar dicha técnica?, diría Afrodita. El del traje dorado sí, pero los demás desconozco su potencial, pero sí es posible, pero no es así de fácil, yo solo la logré dominar un 50%, diría Goku. ¿Podrás enseñarme a usar dicha técnica?, diría Afrodita seria. Lo siento, pero no soy apartamento para enseñarla, diría Goku viendo a los guerreros. Bien, diría Afrodita. Cambio de escena.
¿Qué pasó? Diría Korra, la cual empezó a despertar, pero sentía su cuerpo molido aún sin poder mover algún músculo al usar por un largo periodo la técnica de dioses. Llevaste tu cuerpo al límite hasta batallar sin detente durante unos 5 minutos usando el mundo transparente, diría Yato. Vaya, así de brutal es esta técnica, nunca me imaginé poder usarla durante un largo tiempo, diría Korra con una pequeña sonrisa. Bien, tomarse un descanso para lugar enfrentar al mayor enemigo, ya que cada nivel es peor, diría Amaterasu sería. Tienes razón, pero no creo ser capaz de terminar este castillo en meses sino en años, diría Korra. Entonces los llevaremos años en este castillo sin importar que, diría Yato. Pero mi hermana, mis compañeros de combate, no sé cómo estén ellas, diría Korra sería. No te preocupes, ellas saben cómo defenderse, lograron sobrevivir una sola, que será la diferencia, diría Amaterasu sería. Bueno, tienes un poco de razón, seguiremos hasta terminar dicho castillo, diría Korra mientras volvía a caer inconsciente de nuevo. Bien, diría Amaterasu. Después de esa charla había pasado un día y ya se había recuperado de nuevo. Y así continuaron subiendo escalones durante meses, derrotando jefes por jefes, siendo cada batalla más difícil que debería llevarse a cabo, que les costaba cada vez, pero en eso llegaron a un nivel donde no es un monstruo sino una persona en específico que les había aparecido frente a ellos. Akame, diría Korra con una pequeña sonrisa. Te equivocas, ella no es Akame, es muy diferente a ella su poder, y aparecía también, ella es el jefe del nivel 50, diría Amaterasu. Ya se había hecho más de un año en tan solo llegar a ese piso. Vaya, parece que me han llegado nuevas presas, diría Kurome mientras tenía una pequeña sonrisa al ver a sus nuevos enemigos. Vaya, su poder es impresionante, creo que ahora sí tendremos más dificultades al vencerla, tiene conciencia propia y su poder es brutal, diría Yato serio. Nada será imposible, recuerda eso, diría Amaterasu viendo seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Se quedaron inmóvil al verme o qué?, diría Kurome mientras tenía una pequeña sonrisa al verlos. No dudemos y luchemos así como vencimos a cada jefe, este no será la diferencia, diría Korra. Jaja, quiero ver que hagas valer tus palabras y no estés diciendo esas estupidez, diría Kurome cuando se movió a una gran velocidad. Cambio de lugar. Afuera pasó el año donde Goku entrenó en su dimensión especial, pero se había quedado estancado en su mismo nivel, sin poder aumentarlo, y le ayudó a Afrodita mejorar en sus técnicas de poder del hielo y aumentar su poder. Nota del creador. El tiempo en las dimensiones es diferente, aquí pudo pasar un año pero en otras solo pudo pasar un día, por eso aún el caos no empieza o la destrucción de dioses por los dos guerreros. Fin de nota. Vaya, aún aguantando más que muchos, ya ven en el piso 50, diría Afrodita viendo eso. Ella se parece a Akame, será su hermana, diría Goku serio. Puede que lo sea de esa tal Akame, pero no recuerda que nada es lo mismo dentro y fuera del reino, diría Afrodita seria. Bueno, eso es verdad, pero ¿cómo estarán en ese reino? Dentro de poco volveré para arreglar algunos asuntos, diría Goku serio mientras veía la batalla que esta acabó por llevarse. Cambio de reino. Los movemos entre los Omegaversos hasta llegar a una punto muerte de los Omegaversos, donde se veían un gran planeta con varios escudos. Vaya, ha pasado un largo tiempo, nuestro poder crece a grandes escalas, diría Sakura viendo a sus compañeros. Tienes razón, pero con este poder solo seremos humillados de nuevo por ese maldito rey, ya que no ha de estar algasionando en el palacio. Él ha entrado también, es mejor esperar la llegada de ese Saiyajin de nuevo, diría Bardock. ¿Estás seguro de que él volverá? ¿Qué te hace pensar que él los olvidó y los deja en este lugar hasta que muramos? Diría Rin sería. Hermana, en su lado se encuentra Korra, mi hermana, aunque pase años ella nunca me olvidaré, y eso lo prometimos una a la otra, diría Sakura. Ja, cualquiera puede prometer, pero recuerda que el tiempo pasa y no sabes qué amenazas esté enfrentado tu hermana, que tal ya no vive, y tú esperándola aquí, diría Akemi sería. Yo que tú no estaría tan segura, cuando el rey muera el cielo se volverá carmesí y dorado en honor a su rey, y eso aún no ha pasado, ya que él vive y se está superando a ella misma, destruyendo rivales como una bestia. Cada batalla que está teniendo le está ayudando a superarse a ella, diría Yoki viendo a los guerreros. ¿Y tú cómo sabes eso?, preguntó Rin viendo a la guerrera. Te recuerdo de nuevo el poder ocular que poseo, diría Yoki viendo a Rin. Bueno, eso no importa por el momento, nosotros deberemos seguir entrenando y mejorando. Llegará el momento donde tendremos que volver a luchar con ese rey y será la batalla para decidir el futuro de este reino, diría Bardock serio. Bien, él tiene razón, esto aún no ha terminado, solo fue el inicio, diría Sakura viendo a los guerreros. ¿Volverán a esa dimensión o aún no?, preguntó Bardock viendo a los guerreros. Debemos, diría Rin mientras entró de nuevo a la dimensión. Así los guerreros seguían en sus arduos entrenamientos para seguir aumentando su poder y ser de ayuda en la batalla que se aproxima. Los movemos al palacio del rey. Vaya, ha pasado un largo tiempo y ese inútil Saiyajin no se ha vuelto a mostrar en este reino, diría Ryota serio.
¿Crees que sería capaz de venir a enfrentar a la misma muerte de nuevo? Diría Kissy serie. Tienes razón, si él no viene es más probable que yo vaya a donde él, diría Ryota con una pequeña sonrisa. ¿Que no crees que sería estúpido de tu parte? Y si él se encuentra custodiado de un rey más fuerte que tu hermano, es mejor esperar, él volverá a donde inició todo. Recuerda, sus compañeros aún siguen en este reino, diría Kissy. Si los desgraciados están en un lugar que ni yo tengo el maldito conocimiento para ir y eliminarlos y poner sus cabezas en la entrada del palacio para cuando vuelva el Saiyajin lo vea, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Tarde o temprano nos volveremos a ver y siento que no será un largo tiempo, diría Kissy. Has vuelto a usar el ojo del tiempo, diría Ryota enojado. Ay, que tenía prohibido usar el poder ojo. No hermano, sé que no podemos usar dicho poder, pero solo eso te diré, diría Kissy cuando se fue a un lugar diferente. Bien, espero volver a ver a ese Saiyajin, diría Ryota. Saiyajin, espero vuelvas y traigas la paz que necesita este reino. Si me eliminas a mí por lo que hice, estará bien, diría Kissy en sus pensamientos mientras veía el espacio. Cambio de reinos. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa?, preguntó Afrodita al ver al Saiyajin. Nada, mejor disfrutemos de esto, diría Goku, viendo la batalla que va a iniciar. En la batalla. Bien, espero que esta vez vivamos, diría Korra. Que ya empezaron a rezar, o que, diría Kurome viendo con una pequeña sonrisa a los guerreros. Jaja, eso nunca, primero lucharemos hasta eliminarte, diría Yato, que tenía un semblante aún más serio de lo normal en él. Ya saben, no dejen que su espada los llegue a cortar, posee un poder maldito que destruye el corazón de su rival, diría Korra seria. Vaya, ¿sabes cuál es el poder que posees? Mi espada, diría Kurome mientras se movió a gran velocidad. Escudo indestructible de Avalon, diría Korra cuando se movió y puso su brazo, deteniendo el corte mortal que iba a donde Amaterasu, que se quedó inmóvil al no verla. Vamos, Amaterasu, no te quedes con esa estúpida cara y muévete, diría Korra cuando lanzó una brutal patada en su rival. Kurome salió impulsada varios kilómetros hasta impactar el muro de ese lugar, que creó una fuerte explosión. Vamos, no se queden viendo y pongan a prueba y mejoren sus habilidades, diría Korra mientras dio varios pasos atrás viendo los impactos de los golpes de Kurome donde ella estaba. Seki, cortes del inframundo, diría Yato cuando su espada brilló y lanzó los fuertes cortes a gran velocidad. Un arma Yagami interesante, diría Kurome cuando con su espada detuvo el veloz corte que iba a donde ella. Vaya, sabe de mi espada, eso lo hará más interesante, diría Yato cuando se volvía a mover a gran velocidad con otro fuerte corte, pero fue sorprendido que la espada maldita ya la tenía en la cara. Amaterasu creó una lanzas de hielo que logró detener la espada de Kurome que iba al cuello del Yagami. Vamos, Yato, no te descuides de esa forma, que los puede salir caro, diría Amaterasu cuando en su otro brazo salía una espada de hielo lanzado el fuerte corte a gran velocidad. Kurome vio eso y se logró mover centímetros, que la espada solo le logró cortar algunos mechones, y a una brutal velocidad le lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Amaterasu le tomó dificultad esquivar el fuerte golpe que salió impulsada varios metros, hasta lograr detenerse mientras veía un veloz destello que iba a donde ella. Maldición, así no, y creo poder esquivar el corte, pero en eso vio el impacto de dos espadas. Korra logró ver el corte de Kurome, que los respondió, ambas deslizaron sus espadas, y a la vez que salieron impulsadas por el brutal impacto. Vaya, la mítica espada invisible del rey Arturo, diría Kurome con una pequeña sonrisa. Vaya, sabes de mi espada, espero sepas el poder explosivo que logra obtener en una batalla a muerte, diría Korra con una pequeña sonrisa. Claro que lo sé, eso lo volverá más interesante, diría Kurome con una pequeña sonrisa. Espero sea una buena adversario, diría Korra cuando se movió a una gran velocidad con el corte. Espero eso también, diría Kurome cuando también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte corte. El impacto de sus espadas creó una fuerte onda de expansiva que destruyó algunas partes de ahí, donde los veloces rayos se empezaron a ver que se iban impacto fuertes cortes, cada parte creaba fuertes onda expansiva. Korra se desplaza a grandes velocidades mientras impacto fuertes cortes. Kurome solo tenía una pequeña sonrisa al saber que estaba luchando con un gran contrincante, pero por estar así de confiado le fue mal ya que fue cortada por la espada de Korra, y Korra al ver eso lanzó una brutal patada donde había impactado el corte. Kurome salió disparada hasta impacta brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se puso de pie y detuvo el veloz puñetazo que iba a donde ella. Vaya, poses grandes reflejos de reacción, diría Korra con una pequeña sonrisa mientras siguió lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Kurome tenía pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero aún así se mantenía firme ante todo, y en eso vio una abertura en el cuerpo de la guerrera y lanzó un fuerte corte a gran velocidad. Maldición, estoy en una mala posición, si me impacta el corte no la contaré y no puedo esquivarlo ni detenerlo, diría Korra cuando veía todo lento.
Pero en eso una espada logró bloquear el fuerte corte. ¿Qué es lo que decías? Pareces que no estás concentrada, cometiendo errores de novato, diría Amaterasu con una espada del hielo. Ja, quiero ver qué haces, diría Korra, cuando fue impactada por una brutal patada al estar distraída. Golpe, palmada de hielo eterno, descansa en un hielo hasta el infinito, diría Amaterasu cuando lanzó el fuerte golpe a gran velocidad. Jaja, ingenua, ¿crees que podrás enviarme en hielo y eso nunca pasará? Llama de la furia de la oscuridad, y una llama oscura se hacía presente enfrente de la guerrera y a una gran velocidad lanzó el fuerte golpe a gran velocidad. Amaterasu no fue capaz de esquivarlos, que le dio de lleno, que salió disparada y sentía como la zona del impacto le ardía por el fuerte fuego que le impactó. ¿Qué pasa, diosa del hielo? Un simple fuego te está doliendo, diría Kurome con una pequeña sonrisa. Ni la llama eterna me hizo tanto daño como esta llama, diría Amaterasu mientras veía a la guerrera seriamente. ¿Qué pasa?, diría Kurome cuando se lanza con una fuerte corte a gran velocidad. Maldición, ¿qué hago?, diría Amaterasu cuando creó un muro de hielo en su frente a gran velocidad. Yato apareció por detrás de Kurome cuando lanzó el veloz corte. Kurome se dio la vuelta y detuvo con dificultad la espada de Yato. Vaya, has logrado detener mis golpes, eso es impresionante, diría Yato mientras lanzó un fuerte golpe a los pies de la guerrera. Kurome solo desapareció del frente y detrás del guerrero lanzó una fuerte patada que la envió lejos de ella. Kurome solo desapareció del frente y detrás del guerrero lanzó una fuerte patada que la envió lejos de ella. Vaya, menuda decepción son usted, diría Kurome mientras toma distancia de los guerreros. Jaja, eso me gustaría escucharlo después de un tiempo, diría Korra cuando se volvía a lanzar a gran velocidad con una fuerte patada. Kurome la esquivó y la toma de dicha y le lanzó un fuerte golpe a una alta velocidad. Korra no la esquivó, que le dio de lleno, sacándola disparada varios metros hasta impactar unas rocas que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, estamos siendo humillados fácilmente, esto es humillante para mí, una princesa de una reina más poderosa que he visto, esto nunca me volverá a pasar, diría Amaterasu mientras un fuerte frío se hacía sentir en todo ese nivel, mientras cada paso de la guerrera era temible, mientras a una brutal velocidad lanzó un fuerte golpe cargado de puro hielo. Kurome solo dio una pequeña sonrisa cuando detuvo el fuerte golpe, pero con mucha dificultad, que salió disparada hasta impactar el muro del lugar, que creó una grieta y a una gran velocidad esquivó la lluvia de estacas de hielo y con su espada destruyó a algunos, y a una gran velocidad se movió para cortar los brazos de la guerrera, pero se sorprendió. Amaterasu bloqueó el golpe con una espada de hielo y a una brutal velocidad lanzó un fuerte corte imperceptible para todo rival. Kurome fue impactada, que el impacto le creó una herida profunda a la vez que recibió una fuerte patada que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el fuerte impacto. Vaya, tal parece que el gran poder solo era mentira y te ocultas detrás de una espada maldita para no ser humillada, diría Amaterasu mientras mantenía un semblante serio y a una gran velocidad volvió a lanzar un fuerte golpe. Kurome a una gran velocidad esquivó el fuerte golpe y a una brutal velocidad lanzó una veloz patada, pero cuando impactó solo impactó un bloque de puro hielo. Eres muy lenta, diría Amaterasu detrás de la guerrera, que le lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Kurome se sorprendió por la velocidad de su rival, que no fue capaz de ver el golpe que iba a donde ella, que le dio de lleno, volviendo a salir disparada hasta impactar con brutalidad el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se veía en la fuerte explosión. Maldita, esto debería ser imposible, como está siendo capaz de darme golpes tan certeros. Es mejor que me tome esta batalla más en serio, si no quiero terminar perdiendo sin antes mostrar el verdadero poder de One, diosa maldita, diría Kurome mientras su sonrisa fue lo que se vio. Vaya, ¿qué es lo que te hace tanta gracia, maldita?, diría Amaterasu, pero en eso un escalofrío recorrió por su espada, que dio varios pasos hacia atrás por mero instinto, y a la vez que puso su espada detrás de ella, a los segundos Kurome impactó ese lugar. Vaya, fuiste capaz de ver este corte, diría Kurome cuando volvía a lanzar fuertes cortes a unas altas velocidad. Amaterasu tenía muchas dificultades esquivar los cortes, y de una fuerte patada fue en vida hasta impactar el suelo mientras escupe sangre por la brutalidad del golpe. Vaya, estamos siendo humillados, diría Yato viendo a su rival. Yagami, ahora demuéstrame de qué eres hecho, diría Kurome con una seriedad. No creo poder hacer lo mismo que Amaterasu, pero lo intentaré, diría Yato mientras tomaba una pose de combate, su seriedad una imponente, y la presión del aire cambió mientras se movió a una gran velocidad con una fuerte corte. Vaya, eres más lento, diría Kurome cuando detuvo el veloz corte que iba a donde ella. Golpe espiral de la luna, diría Yato cuando lanzó una brutal patada a gran velocidad. Kurome al ver eso se logró mover centímetros, pero no fue capaz de moverse al 100, que fue impactada por la fuerte patada en su hombro, que le fue dislocado por la fuerte patada.
Ahora corte vórtice maldito lunar, diría Yato cuando su espada lanzó el fuerte corte a gran velocidad. Espada maldita, corte vórtices malditos, diría Kurome cuando a grandes velocidad se movió destruyendo cada corte que iba a donde ella, pero no fue capaz de cortar los 100 cortes del vórtice, que algunos le dieron de lleno, que fue dañada de gravedad. Corte aro solar, diría Yato cuando un fuego temible se hacía presente con su espada que ardía al rojo vivo y lanzó el corte. Imposible, está afectado. Cortes intemibles, diría Kurome cuando logró detener el corte, pero fue enterrada más en donde estaba por la fuerza del corte. Dragón de fuego, corte enigma de destrucción, diría Yato cuando su espada cambió a una llama más oscura y su poder aumentó aún más. Un dragón oscuro se hacía presente mientras seguía implantando más fuerte. Maldición, su espada si sigue así será impactada, diría Kurome cuando deslizó la espada en la de Yato, que lo desvió hasta impactar el suelo, que el puro impacto destruyó todo el suelo y una fuerte explosión se levantó. Ahora Morias, corte maldito, diría Kurome. Ahora espejo carmesí, furia del rey, diría Yato cuando se dio la vuelta a una gran velocidad y lanzó el fuerte corte a gran velocidad. Imposible como se dio la vuelta a esa velocidad, se diría Kurome sin oportunidad de ver el corte que le dio de lleno, que le hizo un gran daño a la vez que cayó de rodillas frente a Yato. Jaja, venías confiada, no, diría Yato en burla y lanzó una fuerte patada que fue detenida por Kurome mientras sus intensos ojos veía a el guerrero. Imposible como sigues aún pudiendo moverte después de ese corte, diría Yato viendo seriamente a Kurome cuando se dio la vuelta a gran velocidad deteniendo un corte que iba por detrás. Ahora vértice maldito, diría Kurome cuando volvió a lanzar otro corte entre dimensiones. Corte enigma de rayo, diría Yato cuando se movió a gran velocidad destruyendo el fuerte corte que iba a donde él. Ahora media luna de corte arde espada sagrada, diría Yato cuando su fuerza aumentó en la puñadura de la espada y su color cambió a carmesí y su furia sería más intimidante. Sus ojos ya no mostraban ningún sentimiento alguno mientras veía a la guerrera. ¿Qué es lo que le pasa a su espíritu? Ahora desapareció por completo. Eso solo estaba pasando en los cortes que lanzaba, diría Kurome cuando lo perdió de la vista. Cuando lo volvió a ver solo vio una espada al rojo vivo que iba con un corte a gran velocidad. Izquierda, diría Yato esquivando el corte que iba a donde él y lanzó uno el que a su paso solo dejó un camino de puro fuego y lanzó el corte que logró cortar el brazo de la guerrera y tal parecía que el peso de la espada no era el mismo con ese poder. Imposible cómo fue capaz de hacer eso, mi regeneración está siendo más lenta, diría Kurome cuando esquivó una veloz patada que iba a donde ella. Espada del dios del fuego, diría Kurome cuando su espada se rodeó de puro fuego. Jaja, piensa que un fuego ordinario podrá con las danzas sagradas de un dios, diría Yato detrás de su rival cuando su espada al rojo vivo volvió a lanzar otro fuerte corte a gran velocidad. Espada defensora, diría Kurome cuando logró bloquear el fuerte corte. Dragón solar, diría Yato cuando su espada aumentó el poder aún más que su anterior corte. Imposible, cada corte aumenta su poder, diría Kurome cuando se logró mover a gran velocidad. Yato impactó fuertemente el suelo que levantó una fuerte explosión. Castigo del inframundo arde hasta el infinito, diría Kurome. Castigo divino perforador del cielo, diría Yato cuando su espada retomó su postura y lanzó el fuerte corte a gran velocidad. El impacto de las espadas fue brutal que creó una fuerte explosión que arrolló todo a su paso mientras a gran velocidad Yato lanzó un fuerte corte sin piedad. Ahora has caído a mis pies, danza del fuego perferdor de llamas, diría Kurome cuando lanzó la fuerte estocada. Yato solo pondría una pequeña sonrisa al ver eso. Y ahora caerás, tu postura del dios del fuego vals del infinito, diría Yato cuando el fuerte corte en línea vertical a gran velocidad. Que cómo es posible que pueda blandir la espada una y otra vez sin cansarse, diría Kurome cuando se movió centímetro. Segundo golpe, furia del infinito, diría Yato cuando su espada ardió aún más y lanzó el brutal corte a gran velocidad. Eso no es posible, diría Kurome cuando logró mover su espada donde iba la temible espada de Yato. Cae de rodillas, presión del inframundo, diría Yato cuando su espada aumentó aún más su poder. Eso jamás, yo un adiós con mi poder no caerá tan fácil. Relámpago 8 chispazos, velocidad divina. Jaja, tus piernas van al límite al usar esa velocidad, botirce maldito de la luna sangrienta, diría Yato cambiado de postura y su poder aumentó y el corte iba a gran velocidad. Al impacto de sus espadas se creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. El nivel 50 se iba destruyendo por la monstruosa batalla que se estaba llevando a cabo. Dos veloces rayos se veía que se iban impactando sus espadas a grandes velocidades.
Yato solo tenía una pequeña sonrisa en la batalla y a una gran velocidad lanzó una brutal patada. Kurome quiso esquivarla pero su cuerpo se quedó inmóvil al ver ese brutal corte que iba a donde ella. Yato solo tenía una sonrisa y terminó impactando el fuerte golpe a gran velocidad. Kurome salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que levantó una fuerte explosión que arrasó con todos los escombros a su paso. Vaya, tal parece que ya no hay fuerza, diría Yato viendo a la guerrera. Jajajaja, te equivocas, ¿no crees que es momento de tomarme de nuevo más sería la batalla? Diría Kurome cuando sus músculos se expandieron aún más y grandes cantidades de poder comenzaron a recorrer por su cuerpo y de un fuerte grito pasó al 100% de su poder siendo impresionante. Yato se quedó inmóvil al ver ese poder, al estar en ese estado debería poder haber visto eso pero no pudo hacer, su semblante había cambiando. ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes miedo? Diría Kurome mientras veía seriamente a el guerrera. Jaja, miedo, eso nunca podré luchar durante un largo periodo sin importar el dolor, diría Yato, pero eso no era así, su cuerpo estaba destruido debido a las fuertes heridas que tenías. Jaja, pero tu mirada no dice lo mismo, sientes un dolor insoportable y eso se ve en tus ojos, diría Kurome cuando se movió a una gran velocidad. Danza sagrada del dios del fuego, doble destello, diría Yato cuando se movió a una gran velocidad con dos fuertes cortes a gran velocidad. Kurome vio eso y su espada salió y bloqueó los dos fuertes cortes que iban a gran velocidad. Baile triple destello, cortes del dragón, diría Yato cuando se volvió a mover a gran velocidad. Vaya, aún tienes fuerza para seguir blandiendo tu espada, eso es de admirar de un guerrero, lástima que tu cuerpo no dice lo mismo, diría Kurome cuando detuvo los cortes con alguna dificultad y a una brutal velocidad le lanzó un fuerte corte. Ahora destello relámpago, diría Yato cuando se movió a una gran velocidad impactando un fuerte golpe, pero al hacer el impacto la silueta de su rival había desaparecido al ser más rápido que el mismo Yato. Vaya, eres demasiado lento para mi grandeza, diría Kurome que estaba arriba del guerrera y a una gran velocidad le lanzó un fuerte golpe. Velocidad extrema, diría Yato cuando llevó sus piernas al límite y lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte explosión que iba destruyendo todo a su paso, de lo cual dos veloces rayos se empezaron a ver que se iban moviendo a grandes velocidad. Cada impacto de sus golpes eran impresiones que hacían temblar ese piso por la brutalidad de la velocidad de los dos guerreros. Cada impacto creaban fuertes ondas expansivas que destruyen y su velocidad era brutal, que la dimensión se estaba incrementando al llevar semejante velocidad. Kurome a una gran velocidad lanzó una fuerte patada. Yato a una gran velocidad creó un fuerte escudo delante de él. Kurome al impactar el escudo se creó una fuerte explosión que lentamente iban destruyendo el escudo. Y después de unos segundos logró destruir el escudo que creó una fuerte expansiva. Yato fue impactado por la fuerte patada que fue enviado hasta impactar con brutalidad el suelo que creó una inmensa explosión que destruyó todo a su paso. Vaya, no me esperaba menos de un Yagami, pero lástima que aún no llegas al máximo de tu poder, pero no lo lograrás alcanzar debido a que morirás aquí, diría Kurome con una pequeña sonrisa mientras toma una postura de combate mientras su espada brilló intensamente. La marcha de la muerte. Natsufusa, diría Kurome cuando varios cuerpos sin vida salieron de la tierra que se empezaron a moverse a donde Yato a gran velocidad. Seki, golpe maldito, diría Yato cuando su poder de espada carmesí iba a gran velocidad destruyendo cada enemigo y a la vez que retomó su postura de nuevo. Vaya, aún parece que te puedes poner de pie, eso es interesante, diría Kurome viendo con una pequeña sonrisa a su rival. Me pondré de pie una y mil veces, diría Yato mientras su mirada y espíritu aún no se sentía, es como si fuera un guerrero sin vida. Vaya, tendré que matarte, diría Kurome cuando se volvió a mover a gran velocidad con un fuerte golpe. Yato solo cerró sus ojos y dejó su mente en blanco de nuevo mientras esquivó con dificultad el fuerte golpe que iba a donde la gran velocidad. Imposible, se diría Kurome viendo que lo habían esquivado así de fácil. Yato a gran velocidad le impactó un fuerte golpe en tan solo una milisegundo. Kurome salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión. Poneos de pie que esto solo es el inicio de vuestra batalla hasta el infinito, diría Yato cuando su mirada era de puro odio, su espíritu de batalla era más temible. Kurome al ver eso vio pasar cada momento de su vida por sus ojos y sintió un temor, algo que ella aún millones de años nunca había sentido, y su postura de combate también cambió y se movió a una gran velocidad. ¿A eso tú le llamas velocidad? Jaja, no me hagas reír, esto es una velocidad de un rey, diría Yato cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe.
El mero impacto de sus puños destruyó por completo el piso 50, cayendo al piso 49 donde su batalla se libra. Cada fuerte golpe era brutal, que hacía temblar los pisos hacia abajo por la brutalidad de la batalla que se estaba llevando a cabo. Yato se movió a grandes velocidades, mientras iba impactando fuertes golpes sin detenerse alguno. Su poder no disminuye en ningún segundo. Parecía que fuera un poder infinito, pero no era así. Era el poder del mundo transparente, que lo hacía casi imparable. El verdadero dominador de Cio poder puede batallas siglos sin cansancio alguno. Yato a una gran velocidad impactó una fuerte patada a la guerrera en todas las costillas que las destruyó. Kurome cayó de golpe mientras soltó un bocado de sangre, mientras veía al guerrero que tenía en su frente. Vamos, ¿qué pasa? No te puedes poner de pie, así te haces llamar una diosa maldita, si no puedes detener a un simple Yagami, diría Yato viendo seriamente a la guerrera. Este maldito solo está jugando, diría Kurome mientras se ponía de pie de nuevo, mientras se lanzó a una gran velocidad con una fuerte golpe. Vaya, así de lenta eres, vaya, qué decepción de guerrera eres, diría Yato cuando detuvo el fuerte golpe y lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Cuando Yato se lanzó, la presión del aire cambió a una más densa. Solo su mera presencia es la de un dios, se diría Kurome en sus pensamientos, cuando logró bloquear el fuerte golpe y a una brutal velocidad le iba a impactar un fuerte golpe, pero no fue capaz de ver a ese guerrero que desaparece de la vista de ella. Yato no era superior, sino que usó el arte demoníaco para sellar 2 meridianos de la guerrera en toda la batalla. Ese arte lo aprendió al estar en ese lugar. Kurome estaba siendo humillado casi en sus mismos artes sagrados. Yato sacó su espada mientras se ponía en pose de combate. Vaya, ¿crees que podría derrotarme con esa espada? Eso nunca pasará y recordarás eso una y otras veces, diría Kurome cuando se movió a gran velocidad. Yato no diría nada y detuvo el corte que iba a donde él y a gran velocidad lo respondió con su espada que ardía al rojo vivo. Kurome se sorprendió por eso y fue impactando por el corte que sintió como su sangre hirvió a grandes temperaturas. Corte centella del inframundo, diría Yato cuando su fuego se volvió más intenso y al blandir la espada el ambiente cambió en su totalidad. Eso es imposible, el arte demoníaco otra vez, diría Kurome en sus pensamientos. ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes miedo?, diría Yato, pero en eso sintió como varios meridianos se tensaron por el fuerte dolor que sintieron al un gran ki recorrerlos durante un lanzo de 10 minutos, sobrepasando el límite de su cuerpo para usar una técnica como la del mundo transparente. ¿Qué pasa? Porque ahora tiemblo, esto nunca me había pasado y nunca me pasará, diría Kurome mientras se lanzó a una gran velocidad. Sigues sin entender que no eres rival para mí, diría Yato cuando volvió a blandir la espada haciendo otros 2 fuertes cortes a gran velocidad. Maldición, si dejo que me impacten sentiré la agonía de la llama que usa en cada ataque, pero es casi imposible esquivarlo, su velocidad es muy difícil y se me hace imposible detectar sus golpes, debido a que su espíritu no es el mismo, se diría Kurome cuando logró bloquear solo un corte, pero el siguiente le dio de lleno, que su brazo fue cortado sintiendo un fuerte dolor al ese corte ser mortales. Vamos, si sigues así solo serás picadillo en tan solo segundos, diría Yato mientras toma distancia, debido que su dolor aumentó que lentamente estaba recorriendo su cuerpo. Pasa algo por momentos de la batalla, llegó a sentir su espíritu y una vez no será que su cuerpo está al límite de esa técnica que usa, se diría Kurome en sus pensamientos. Maldición, mi ritmo del cuerpo lo pierdo, siento como arde cada parte de mi cuerpo, pero no importa, yo seguiré a pesar de todo, dirá Yato mientras hacía arde aún más su corazón y cuerpo. Este tipo está loco, se diría Kurome cuando vio un camino de puro fuego que pasó frente a ella sin ver nada más. ¿Qué pasa? No eres más fuerte que yo, diría Yato cuando le dejó ir una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades. Kurome fue impactado por miles de golpes en tan solo segundos a la vez que salió disparado hasta impactar con brutalidad el suelo de nuevo, que creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. Vamos, diría Yato, pero al siguiente golpe todo su cuerpo se paraliza y escupe un bocado de sangre al sentir como explotó uno de los meridianos por el uso masivo de poder. Bien, deja esto en mis manos, Yato, diría Amaterasu, la cual quería intentar usar el mundo transparente. Bien, diría Yato que cayó inconsciente, su cuerpo era como un papel blanco al usar un poder mucho tiempo. Vaya, esto se terminó, diría Kurome con una pequeña sonrisa que fue borrada al ver a la diosa Amaterasu, la cual todo había cambiado, su espíritu volvió a ser diferente, su poder aumentó de golpe. Imposible otro usuario de ese poder, diría Kurome viendo a Amaterasu mientras fue clavada por fuertes estacas de puro hielo, sintiendo un fuerte dolor a la vez que cayó de golpe por una fuerte patada que había recibido.
Vaya Yato, solo me la dejo al golpe de gracia, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa cuando lanzó una fuerte lluvia de golpes y puñetazo, pero uno de sus golpes fue detenidos, y un ki desagradable se hacía sentir que Amaterasu sintió un temor al sentir eso. Me han hecho ofrecerle algo a el dios del poder oscuro, diría Kurome sería. Jaja, eso solo será en vano, diría Amaterasu viendo a la guerrera. Eso ya lo veremos, diría Kurome, cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte golpe que se rodeó de pura oscuridad. Escudo de hielo, diría Amaterasu cuando su escudo se creó y a gran velocidad lanzó una fuerte patada que fue rodeada de puro hielo. Kurome no fue capaz de ver dicha patada, que le dio de lleno saliendo disparada hasta impactar con brutalidad el suelo de ese lugar que creó una fuerte explosión. Vaya, tal pareces que ese contrato solo fue un chiste, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa mientras se movió a gran velocidad con un fuerte corte de hielo. Escudo maldito, desperta dominio absoluto, oscuridad del rey, diría Kurome cuando su poder oscuro se hacía sentir que todo a su paso se volvió una oscuridad absoluta, mientras su mirada era de puro odio al ser humillada una y otra vez y sin tener oportunidad de defenderse. ¿Qué piensas que con esta oscuridad absoluta me vencerás?, diría Amaterasu sería al ver a todos lados mientras sintió la presión del aire aumentar y poner en pose de combate a la vez que solo vio a un veloz rayo que pasó a la par de ella. ¿Qué pasa? Dime algo, ¿acaso me ves cuando me muevo? ¿Verdad que no soy demasiado rápido?, diría Kurome cuando se volvió a lanzar a gran velocidad, pero esta vez se sorprendió porque su golpe fue detenido fácilmente y recibió una fuerte patada en toda la cara que salió disparada hasta impactar con brutalidad el suelo que creó otra fuerte explosión. Por más trucos que uses en la batalla, no me ganarás, diría Amaterasu viendo dónde había caído la guerrera cuando se lanzó a una gran velocidad. Dominio oscuro, golpes, oscuridad del infinito, diría Kurome cuando sus puños se rodearon de un poder oscuro brutal. Escudo helado, diría Amaterasu cuando su escudo aparecía enfrente, deteniendo los golpes y ella se movió a una gran velocidad, impactando otro fuerte golpe a gran velocidad. Kurome no fue capaz de ver dicho golpe que salía disparada hasta impacta de nuevo el suelo que creó una fuerte explosión, mientras algunos huesos fueron destruidos por el mero impacto. Vamos, poneos de pies, diría Amaterasu mientras lanzó una fuerte lanza de hielo a gran velocidad. Dimensión vacío infinito, diría Amaterasu cuando envió el ataque a una dimensión diferente a la vez que se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Amaterasu esquivó el fuerte golpe que iba a donde la gran velocidad y a una brutal velocidad le impactó una veloz patada. Kurome solo impulsada varios metros y a una gran velocidad lanzó otro fuerte golpe, dándole así una batalla muy dispareja que cada fuerte golpe hacía temblar ese lugar. Amaterasu solo tenía una pequeña sonrisa, pero su cuerpo sintió una fuerte tensión al usar una técnica que no es apta para su cuerpo. Kurome aprovechó ese segundo y lanzó un fuerte golpe a la guerrera. Amaterasu fue impactada por el fuerte golpe que salió disparada hasta impactar con brutalidad el suelo que creó una fuerte explosión. Vamos, ¿qué pasó? No me digas que ese simple golpe te dolió, diría Kurome viendo seriamente a dónde había caído la guerrera. Maldición, debo acabar con ella antes de que me elimine a mí, diría Amaterasu cuando se lanzó a una gran velocidad. Kurome se sorprendió por la velocidad de la guerrera, pero cuando intentó reaccionar recibió miles de golpes en tan solo un milisegundo a la vez que cayó escupiendo sangre. Golpe final, corte del hielo infinito, diría Amaterasu cuando le lanzó miles de cortes en tan solo segundo, dando en cada punto vital y a la vez que cayó inconsciente. Kurome cayó sin vida mientras las puertas al nivel 51 se abrieron. Esto terminó, diría Korra al ver a los guerrera. Me dejaron sorprendida, más tú ya usaste más tiempo la técnica mundo transparente, pero el costo siempre sigue siendo el mismo, eso es lo malo de toda técnica sangra, pero ya la vamos a terminar de demoniar, y esto cambiará, diría Korra al dejarles ir un poco de su poder a sus compañeros. Después de eso se quedaron a descansar en ese lugar durante un día entero, fuera del castillo. Vaya, eso me sorprendió, una batalla de su nivel fue interesante ver, pero yo no es nada a los demás jefes, pero si van en el piso 50 en tan poco tiempo, ya van a lograr terminarlo, diría Afrodita seria. Yo no estaría tan segura, Yato el Yagami es impresionante, su poder no es el mismo, está usando más tiempo esa técnica sagrada, pero solo un 8% es lo que aún aumentando del dominio, pero toda técnica paga gran precio, pero hay que ver cómo siguen. Eso es sorprende debido que la técnica cuesta mantenerla activa durante un largo periodo. Yo actualmente solo la logro usar durante media hora en un combate, pero después caigo inconsciente. No, yo una eterna puede con el cargo masivo de poder de dicha técnica, el único que he visto luchar durante medio día y sin caer inconsciente al usar dicha técnica hacia ti, pero igual me imagino que debe costarte, diría Afrodita.
No, ya que todo cuerpo Saiyajin al usar unas técnicas durante largos periodos se termina acostumbrado volviéndola más fácil de demoniar, pero las primeras veces que use la técnica terminaba inconsciente, pero el guerrero que me entrenó no se dio por vencido y me ayudó a lograr usarla en su primera liberación, diría Goku. ¿Cuántas liberaciones dijiste que eran?, preguntó Afrodita viendo al guerrero. Son 2 las únicas que me explico, pero puede crear derivaciones de dicha, pero ningún guerrero lo logró porque termina muriendo porque se vuelven locos por un poder tan grande y se creen un reyes, pero no todo es eso, diría Goku, que tenía un semblante. Bien, espero y tus compañeros no se vuelvan más sádicos por el poder, diría Afrodita. Sé que tú puedes controlar tus sentimientos, tuviste una bestia que obtuvo su labor sagrado de entrenarte y dominar el poder del infinito, se diría Afrodita en sus pensamientos. Yato, no lo dudo, él es un guerrero que se vuelve fuerte para proteger a sus amigos y familia, y el poder del clan Yagami no se corrompe fácilmente. Korra, el rey de Avalon, un rey nunca se dejaría llevar por el poder, y eso lo ha demostrado dominando sus 2 ki al máximo, el oscuro y el sagrado, llevándolo a un nivel impresionante, y ahora con el arte sangrado llamo mundo transparente fusionado con sus 2 ki, prácticamente se vuelve un rey temible, pero aún le falta un largo camino para volver a su puesto de rey, diría Goku serio. Sí, pero su crecimiento es más explosivo que anteriores veces, diría Afrodita. Sí, debido que ha estado de frente a la muerte y ha sobrevivido a ella no solo una vez, varias ocasiones, eso lo hace un rey temible. A pesar de que no sea rival a su adversario, caerá 1000 veces, pero se levantará otras 1000 veces, y hasta no vencer el rey no se detendrá, y al desenvainar su espada Excalibur hay que tener temores como ea de temible con el actual poder que tiene, no mucho, pero cuando los sellos sean liberados dimensiones pueden volverse polvo si no contiene su poder al lanzar un ataque, diría Goku. Vaya, no pensé que llegaría hasta tan punto su poder, diría Afrodita sorprendida por lo dicho. Pero tal parece que ella aún no recupera su pasado, pero hay enemigos rondando este reino, diría Goku serio, al sentir ese ki que pasaron a la par del reino. Si fueron exiliados de este y se unieron a otros reinos y ahora buscan matarme, diría Afrodita seria. Vaya interesa batalla se te aproximan, tal parece que la jerarquía de los reinos tiene que volver a la normalidad, diría Goku. ¿Qué pretendes hacer?, preguntó Afrodita viendo al Saiyajin, que solo tenía una pequeña sonrisa al saber la diversión que tendría al batallar y su ki incrementar, ya que una batalla de dimensiones colosales está a miles de años luz de darse inicio. Ya verás, solo te puedo decir que los reinos de esta dimensión deberán volver a su estado natural. Veo que hay muchos que se creen dioses solo por tener un gran poder y eso deberá cambiar, diría Goku. Bien, tú sabes lo mejor, diría Afrodita mientras veía el castillo. Goku seguía entrenado mejorando sus técnicas y el mundo transparente y viendo la historia de la creación de las piedras del infinito y su significado de cada poder. Volvemos dentro del castillo. ¿Qué pasó?, diría Yato Lago adolorido por el uso del poder. Pues has vuelto a usar el poder sagrado de nuevo y sabes las consecuencias, diría Croa al verlo. Sí, pero lo extraño que el mismo poder se activó sin pensarlo yo, diría Yato serio. Como lo dijo Goku, debes aprender a dominar un poder más allá de tus conocimientos, diría Korra. Bien, deberé hacer, pero al terminar esto, dirá Yato. Bueno, vamos a la mitad del camino, diría Amaterasu. Bien, deberé hacerlo, pero al terminar esto, diría Yato. Bueno, vamos a la mitad del camino, diría Amaterasu. Si aún nos falta un largo viaje para terminar esto, pero si seguimos así lo lograremos, diría Korra mientras los veía con una pequeña sonrisa. Bien, deberemos descansar, la batalla que acabamos de tener no los fue fácil, diría Yato viendo a sus compañeros. Tienes razón, debemos tomar un pequeño descanso para seguir con las batallas, diría Korra mientras siguen hablando. Así pasó un día entero donde descansaron, mientras fuera solo pasó una 2 horas. Bien, debemos continuar, diría Korra mientras se ponía de pie. Su cultivo ya se encuentra al máximo como el de sus compañeros también. Bien, esperemos no los toque un jefe difícil, diría Amaterasu mientras comenzaron a subir los escalones para llegar al piso 51, donde se enfrentaron a una bestia diferente y así sucesivamente. Cada piso les estaba tomando más difícil, llegando al 75 agotados. Dentro habían pasado medio año mientras que afuera solo pasó una semana. Vaya, estamos a 25 de terminar esto, diría Korra abriendo las puertas de ese piso. Pero en eso sintieron la inmensa presión que les cayó en su cuerpo y unos ojos rojos se veía y una bestia aparece. Vaya, tendremos otra intensa batalla, diría Korra viendo a la bestia y su magnífico poder. De este me encargo yo, diría Yato con una pequeña sonrisa al ver a la bestia que tenía en su frente. Bien, no te vayas a confiar y intentar dominar tu poder, ya que te has descontrolado varias ocasiones al usar el poder del mundo transparente, diría Korra seria.
Bien, no te preocupes por eso, diría Yato cuando se ponía en pose de batalla, y en eso solo vio a un veloz destello que terminó pasando a la par de él a una gran velocidad, y a la vez que vio ya había caído de rodillas escupido sangre. El brutal golpe que recibió fue impresionante. La bestia veía al guerrero que estaba a sus pies. Vaya, tiene una velocidad brutal, esto lo pondrá más interesante, diría Yato mientras sacó su espada que tenía el filo desgastado. Maldición, Yato, no vayas a usar ese poder. Cada vez que lo usas la espada arde el rojo vivo y aquí la paso mal, diría Yukine serio. No te preocupes por eso, intentaré no usar dicho poder y solo usar el poder que se me fue otorgado por el clan Yagami, diría Yato viendo seriamente a su nuevo adversario. La bestia se movió a gran velocidad con un fuerte corte. Yato al ver eso también a una gran velocidad con el fuerte corte. El impacto de sus espadas fue brutal, que crearon una fuerte explosión que destruyó todo a su paso, donde se empezaron a ver a dos veloces rayos que se iban impactando fuertes cortes a grandes velocidades. Yato se empezaba a mover a gran velocidad, esquivando y lanzando brutales cortes a grandes velocidades. La bestia tenía muchas dificultades al esquivar los cortes que iban a donde ella a gran velocidad, que estaba empezando a ser dañada de gravedad por cada fuerte corte que recibía. Yato a una semejante velocidad lanzó un fuerte corte y a la vez que una veloz patada. La bestia no fue capaz de esquivarlo, que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, pensé que las bestias de los niveles más altos serían más divertidas, pero solo son un chiste, diría Yato viendo a la bestia que estaba a sus pies, pero por estar de confiado recibió un brutal corte al costado de su cuerpo, que sintió como la mitad de su vida fue arrebatada y rápidamente tomó un semblante más serio mientras veía seriamente al guerrero que tenía enfrente. Maldición, por estar de confiado me pasó esto, diría Yato cuando veía con sus ojos azules intensamente a la bestia. Otra vez no, Yato, sé que lo podrás controlar, domina tu poder interno y descubrirás el significado de tu poder, el poder secreto de los Yagamis, diría Korra en sus pensamientos al ver que el guerrero volvió a tomar dicha postura de nuevo, pero vio que no la hizo. Debo dominar mis pensamientos, debo ser yo el que dé las órdenes, no ese poder, diría Yato cuando tomó su pose de combate clásica y se volvió a lanzar a gran velocidad. La bestia lanzó un veloz ataque furtivo de puros cortes a grandes velocidades, cada ataque era brutal. Yato cerró sus ojos, calmó su espíritu, dejando su mente en blanco y empezó a esquivar cada corte con facilidad, y a una gran velocidad lanzó un fuerte corte, pero antes del impacto se desconcentró al ver el siguiente movimiento de la bestia, que sería un ataque de gran alcance. Cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, que le dio de lleno sacándolo separada varios metros, mientras clavó su espada al suelo. Mientras retomó su postura, su cuerpo recibió algunas heridas mientras veía a la bestia que iba a donde la gran velocidad, que se movió del lugar del impacto y a una gran velocidad lanzó un veloz corte, vórtice maldito, pero al su espada estar desgastada del filo no fue capaz de atravesar la piel de la bestia y a una gran velocidad esquivó varios golpes que se dirigían a donde la gran velocidad y tomó distancia. ¿Qué es lo que te pasa, Yukine?, diría Yato viendo a su espada. Eso es debido que has usando técnicas acorde a una espada más poderosa y con cuidado. Si tú no lo has hecho, tienes que mejorar el filo de la espada, mejor dicho, obtener casi nueva arma, diría Yukine serio. Tienes razón, cada katana debe tener un mantenimiento debido para que esté listo para una batalla, por eso Korra siempre está puliendo su espada, dicha nunca se le ha visto en mal estado, y usando el poder del mundo transparente, debo comenzar a prestar atención a lo que me rodea y no ser un estúpido, diría Yato cuando lanzó su espada lejos mientras extiende sus manos y una espada que irradiaba un poder oscuro impresionante. Espada del caos forjada por un herrero de un buen poder, diría Yato viendo su espada para esa batalla. Ahora ven, bestia inútil, diría Yato cuando se movió a gran velocidad con un veloz corte. La bestia vio eso y también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte corte. El impacto creó una fuerte onda expansiva que arrasó con los escombros de ese lugar, donde volvieron a retomar su intensa batalla, que cada corte que iban lanzando era brutal. Yato hacía que su espada retomara ese poder carmesí sin usar dicho poder, pero no era así de fácil activar el poder carmesí. Para alcanzar dicho poder en la espada, el guerrero debería hacer arder su corazón y alma al máximo, lanzando grandes temperaturas en su cuerpo, y la fuerza que le ejerce a la empuñadura debería ser más intensa y el poder se activaría. La bestia seguía atacando a grandes velocidades. Maldición, por más que aumentar lo que se debe para usar el poder de las espadas solares imposible, solo soy capaz de hacer mientras blandía la espada con alguna postura en concreto, diría Yato cuando lanzó un ataque en vertical y horizontal. La bestia no fue capaz de ver el ataque que le dio de lleno, que salió impulsada varios metros, mientras a gran velocidad lanzó un fuerte golpe al guerrero.
SHH cortes malditos, diría Yato cuando blandió la espada durante 3 cortes mortales. La bestia no fue capaz de esquivarlo, que le dieron de lleno, que cayó de golpe por el dolor que sintió recorriendo su cuerpo mientras veía intensamente al guerrero que tenía enfrente. Vaya la paz que logró al hacer los cortes así, es brutal, pero a los segundos de terminar siento la fuerte tensión en mis meridianos al llevar el cuerpo al extremo con un corte así de mortales, diría Yato en sus pensamientos mientras lanzó una veloz patada que se le fue detenido por la bestia. Imposible, ¿cómo es capaz de detener mis golpes así de fácil?, diría Yato al ver eso, y su espada la logró clavar en el pecho del guerrero y la hizo arder hasta hacer polvo a la bestia mientras tomó su espada y la hizo tomar su forma humana. Vaya Yato, tal parece que no usaste más habilidades para acabar con esa bestia, me has dejado impresionada, ya hemos mejorado mucho en nuestro poder, diría Korra al ver a Yato. Si aunque hayas mejorado seguiremos siendo la sombra de él, pasarán milenios y no lo alcanzaremos en poder, diría Yato al pensar que Goku era un muro imposible de superar. Te equivocas, nadie es imposible de superar, y cuando te enfrentes a él lo verás, diría Amaterasu. Porque debería enfrentarme a él sin necesidad alguna, diría Yato viendo a la guerrera. Llegar a ese momento por lo cual él los entrenó, me imagino que ustedes saben a qué me refiero, diría Amaterasu. Sería Clara, la guerrera dimensional, la que terminará con la vida en la mitad de la dimensión posiblemente, o toda la galaxia, diría Korra. Exacto, para eso ustedes han sido entrenadas, deberán seguir perfeccionando sus técnicas y se volverán aún más fuertes que él, diría Amaterasu. Bien, sigamos que tenemos pocos niveles para superar a este castillo, diría Korra mientras abrió las puertas así la siguiente piso. Fuera del castillo veíamos a un Saiyajin en pose de meditación cuando sintió que una batalla estaba por dar inicio y sus ojos brillaron intensamente viendo dónde se daría inicio a una batalla campal. ¿Qué pasa?, preguntó Afrodita seria al sentir el repentino aumento de poder del Saiyajin. Algo grande se está a punto de dar inicio, el posible fin de una dimensión o de dos, diría Goku que sus ojos no paraban de brillar. ¿Por qué dices eso? ¿Quiénes están ocasionando problemas ahora?, preguntó Afrodita viendo al Saiyajin. Tú ya lo deberías saber, Odin te lo ha informado, ¿o me equivoco?, diría Goku serio mientras la veía. Si me llego a informar de una supuesta guerra que se puede dar inicio con un eterno y un guerrero del guardián, eso fue lo único que me dijo, diría Afrodita viendo al Saiyajin. Entonces Kakaroto ya posee el poder de una eterna, para que digan eso me sorprende, pero así es como lo dijo, la batalla que se puede liberar puede ser intensa, solo eso puedo decir, decía Goku mientras vio el lugar exacto donde se encuentra Kakaroto con la guerrera. ¿Y piensas ayudar?, preguntó Afrodita viendo a Goku. Claro que no, no son batallas que sé, me incumbe el deber a resolver ese problema por sí solo, diría Goku serio. Pero tu deber como el Saiyajin del infinito no es ese, defender las dimensiones de cualquier amenaza, preguntó Afrodita viendo al Saiyajin. Claro que no, aún no estoy a nivel de acudir a batallas así, diría Goku. Pero los poderes que posees pueden destruir a muchos reyes, ¿o no?, lo diría Afrodita confundida. Claro que no, el poder de las piedras del infinito aún no están al máximo y el poder mío en ese estado puedo luchar un lapso de 3 minutos y si no venzo será mi fin, diría Goku. Es un poder de doble filo por así decirlo, diría Afrodita. Claro, pero a lo largo del tiempo con entrenamientos lograré mejorar en mi poder y lograr defender las dimensiones del mal que las acecha, diría Goku. Me imagino que has visto el futuro con la piedra del tiempo, ¿o no?, preguntó Afrodita la Saiyajin. Claro que he visto los diversos futuros, pero ninguno con buenos resultados, por lo cual no sé qué puede esperar a esta dimensión y las guerras, diría Goku. Es mejor prepararnos ante cualquier situación de guerra, diría Afrodita viendo al Saiyajin. Por supuesto, ahora ellos con estos entrenamientos que están recibiendo no serán de estorbo si se enfrentaran a guerreros de este reino, eso espero, diría Goku con un semblante serio. Ya has visto ese futuro, ¿no? Y por lo que veo no es nada bueno, ¿verdad?, diría Afrodita seria. Por supuesto, ese futuro es un caos, y no te prometo controlar la furia si pasa algo así, te dijo que pasa lo que vi, la furia del rey se desatara en un período que no era en la era equivocada, ya que la furia del Saiyajin del infinito solo causará muerte y destrucción a su paso, ningún guerrero de élite podrá detenerlo, pero en ese caos y destrucción se despierta un guerrero igual o más de poderoso que el mismo Saiyajin, teniendo una batalla a muerte por la supremacía durante 10 siglos donde su batalla trajo la destrucción de varias dimensiones y de algunos caos a dimensiones cercanas, diría Goku serio. ¿Y tú sabes quién es esa guerrera que te enfrentará durante ese tiempo que dices?, preguntó Afrodita viendo al guerrera.
Claro que no, su rostro nunca es mostrada, pero su ki es demasiado cálido, muestra la haz del espacio mismo en la batalla, esquivando los golpes y ataques como si tratase juego de niños, pero ese futuro cambia una y otra vez, tal parece que el guardián está moviendo sus piensas una y otra vez, intentar detener ese futuro donde no gobierno como tal, diría Goku. Afrodita no diría nada y pensaba quién sería ese guerrera con la descripción que le dio Goku, pero a nadie se le vino a la mente, solo Kakaroto, pero ella sabía que su ki es más maligno que puro. Pensó en su maestro pero llegó a la misma conclusión. No le des vuelta a ese asunto, es mejor dejar eso así y esperar, diría Goku mientras siguió viendo el avance de los guerreros. ¿Cómo es posible que está tan tranquilo con lo que dijo este tipo? Está realmente loco, una batalla que puede durar 10 siglos sin detenerse, eso ningún eterno lo ha logrado, diría Afrodita, sería por eso. Dentro del castillo flotante. Bien, sigamos, diría Korra dando paso así al siguiente nivel. Esto se pondrá más interesante, diría Amaterasu. Por lo cual siguieron subiendo y derrotando jefes una y otra vez, cada batalla más difícil, por lo que pasaron unos cuantos días, casi completando una semana en el mundo de afuera, pero dentro pasó más de un mes de batalla, llegando al piso 95. Bien, el poder que siento en este piso es brutal, solo al sentir el ki mis piernas tiemblan sin control alguno, diría Korra al saber el gran rival. No te preocupes, debemos poder destrozarlo, si los fue fácil con los demás, este no será la diferencia, diría Yato cuando abrió las puertas que los dividía, y al ver y sentir la fuerte presión que les cayó y unos intimidantes ojos los veía de un trono que estaba en su frente. Imposible, no me deja respirar, solo su presencia es brutal, siente como si todo el entrenamiento haya sido en vano frente a este rival, diría Korra mientras estaba de rodillas. Este guerrero ha de ser un rey, fuera de este lugar su poder los sobrepasa y por mucho, siento como cada meridiano y mi ser me dicen que huya de este lugar y no lo enfrente, pero no estamos en este lugar para volvernos los guerreros perfectos y ayudar, diría Amaterasu en sus pensamientos. Vaya, así que ustedes son los nuevos guerreros que quieren tomar un poder más allá de sus límites y enfrentarse al nivel 100, un nivel donde al normal llegar van a morir, diría Callaba mientras veía a los guerreros que tenía de rodillas ante él. Jaja, digan lo que digas, te vamos a vencer y vamos a darlo todo en el último piso, tenemos que demostrar que estamos en este lugar, no es en vano, los volveremos fuertes para proteger a nuestros seres queridos y compañeros en batalla, diría Korra seria. Eso me gusta, que no se dejen humillar por cualquier guerrera y demuestren que son grandes rivales, diría Callaba mientras en tan solo un parpadeo ya se había puesto enfrente de sus nuevos rivales con una de los golpes. Yato iba a recibir el golpe pero su instinto le ayudarán a esquivarlo. Callaba impactó el aire que la fuerte onda expansiva destruyó todo a su paso. Arman en liberación total de dominio, diría Yato cuando lanzó un veloz corte donde su rival. Callaba usó su escudo para defenderse del ataque mientras tenía una pequeña sonrisa al ver ese espíritu de batalla del guerrero antes nunca visto en los anteriores rivales que había enfrentado, y eso le estaba emocionado. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Se alegre por enfrentarse a un guerrero o está realmente loco?, diría Yato cuando a una brutal velocidad lanzó una gran patada. Callaba la esquivó y a una gran velocidad le impactó un veloz puñetazo en todas las costillas del rival. Yato salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión que destruyó una parte de ese lugar. Para que tengamos una batalla sin limitaciones, realidad absoluta, diría Callaba cuando ese lugar aumentó su tamaño, todo había cambiado, tal parecía que fuera un planeta en el interior de un castillo. Vaya, posees una técnica sumamente interesante, diría Yato con una pequeña sonrisa mientras se puso de pie. Vaya, posees un espíritu grande de combate, eso me impresiona, eso nunca lo había visto antes, diría Callaba mientras veía a Yato. Ustedes son, miren e intenten saber las técnicas que use para su enfrentamiento, diría Yato serio mientras mantenía una pequeña sonrisa al saber que usaría su máximo poder para ver hasta dónde había llegado. Maestro, me imagino que usara esa técnica de nuevo, diría Yukine al saber que estaría usando la técnica mundo transparente. No, Yukine, por el momento batallaré a muerte con ki actual poder, si estoy en apuro activar dicha técnica solo si estoy en apuro, diría Yato serio mientras se ponía en pose de combate al siguiente movimiento del guerrero. Espero estés listo, Yagami, diría Callaba cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Yato se concentró al máximo y también se lanzó a una gran velocidad. El impacto de sus puños hizo retumbar ese lugar, que levantaron una fuerte cortina de polvo.
donde los rayos se movían a una brutal velocidad, impactando fuertes golpes a grandes velocidad. Cada golpe de ellos era brutal. Yato se movía a grandes velocidades, destruyendo lentamente la defensa de su rival, pero eso le estaba tomando tiempo, debido que no era un guerrero con una defensa débil, era superior por mucho a la de él. Yato se descuidó por tan solo un solo segundo, y recibió una brutal patada que lo sacó disparado, hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una brutal explosión, y a una gran velocidad se ponía de pie, y lanzó una fuerte golpe a donde iba su rival. El impacto aumenta la longitud del cráter mientras Yato se desplazó entre el espacio y tiempo, para intentar dar un golpe, pero fue sorprendido al ver que el guerrero lo esquivó fácilmente. Imposible, como logro ver mi golpe entre el espacio y tiempo, eso se supone que debería ser casi imposible, diría Yato en sus pensamientos, cuando usó su brazo para defenderse de la fuerte patada que iba a donde la gran velocidad. Kayaba lanzó una fuerte ráfaga de golpes y puñetazos a unas altas velocidades, que para muchos sería imperceptibles por la magnífica velocidad que había usando el guerrero. Kayaba a una gran velocidad le logró impactar un fuerte golpe en un punto vital del cuerpo de Yato. El Yagami salía disparado hasta impactar brutalmente de nuevo el suelo, a la vez que soltó un bocado de sangre por el fuerte golpe que había recibido en esa parte vital, que la logró construir de nuevo. Vaya Yagami, pensé que caerías inconsciente por ese fuerte golpe que recibiste en esa parte de tu cuerpo, diría Kayaba viendo seriamente donde había caído el Yagami mientras se lanzó a una gran velocidad. Nunca entenderán la fuerza que llega a poseer un Yagami. El poder explosivo de las estrellas del cielo es una gran fuerte de nuevo poder. Actualmente solo logro acceder a una estrella del cielo y aún así pago gran precio por ese uno máximo de poder, pero prometo dominar las 12 estrellas del cielo. Esto último Yato se lo diría en sus pensamientos mientras se había lanzado a una gran velocidad. El impacto de sus puños creó una fuerte explosión que arrasó con todo lo que había a su paso, dejando pura nada, pero rápidamente la vegetación que se creó volvía a la vida. Donde se veía a veloces rayos impactar fuertes golpes sin detenerse, una feroz batalla se había dado inicio, que las fuertes golpes eran brutales, que a muchos de los golpes iban a puntos claves del cuerpo de los dos guerreros, pero ni uno cedía ante el otro. Yato mantenía una pequeña sonrisa ya que aún mantenía ases bajo la manga, pero lo que no sabía que su rival aún ni usaba el máximo de poder, y cuando lo usara los cielos y tierra del castillo temblaran. Kayaba aún mantenía una sonrisa que no se le borraba por más golpes que esquiva y algunos que le están impactando, y a una gran velocidad le dejó ir un furtivo ataque de golpes y puñetazos a una grandes velocidades. Yato se sorprendió por eso que su visión la centró al máximo mientras intentaba ver los golpes que iban a donde él, pero no logró ver ningún golpe, que todos le dieron de lleno hasta salir disparado, hasta impactar brutalmente el suelo, que levantó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso mientras se volvía a poner de pie con varias heridas en su cuerpo que la sanaron. Maestro, use el poder de los Yagami, no es momento de poner a prueba su poder natural, diría Yukine serio. No te equivocas, solo así saltaré de poder y lograré desbloquear los sellos que retienen mi poder, diría Yato serio. Pero la mayoría de sellos ya fueron destruidos, diría Yukine serio. Solo queda uno con un gran poder, pero el nivel de mi actual poder no sería suficiente, mi cuerpo no lo soportaría, que explotaría en millones de pedazos, diría Yato mientras veía a su rival que iba a donde la gran velocidad. Es momento de que mueras, Yagami, diría Kayaba cuando su espada brilló y su velocidad fue aún más grande. Dominio absoluto de la espada oscura, diría Yato cuando su espada se tornó de un oscuro azabache y lanzó un furtivo corte al aire. Corte de tiempo, diría Yato cuando lanzó el fuerte corte a donde su rival. Kayaba al ver eso logró bloquearlo, pero salió impulsado varios metros debido que lo tomó con la guardia baja hasta lograr detenernos en unas rocas mientras toma su postura de nuevo. Por la vestimenta ha de ser un general de algún reino, se diría Yato en sus pensamientos mientras lo veía. Vaya, es interesante que me estás dando una buena batalla, diría Kayaba serio. Hay eso que aún no has visto el máximo poder que llegó a lograr en una batalla a muerte, diría Yato con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Eso me gustaría verlo, pero lástima que el tiempo es muy corto, diría Kayaba serio. Corto, no me hagas reír, aquí podré luchar durante millones de años si es posible y aún te mantendré la espada al frente sin rendirme alguno, diría Yato mientras volvía a retomar su postura, pero se sorprendió que perdió de la vista a su rival. Maestro detrás, diría Yukine. Cuarta explosiva, cortes de fuego, diría Yato cuando a una semejante velocidad blandió la espada que sorprendió a su rival. Escudo carmesí, diría Kayaba logrando crear el escudo antes del impacto, pero el siguiente golpe no lo logró ver, que le dio de lleno, salió impulsado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión. Nunca te descuides en una batalla con un Yagami, diría Yato viendo la fuerte explosión que se había generando.
Maldición, cada movimiento que hace por momentos es difícil seguirlo con la visión, pero todo gran técnica de velocidad terminará pagando grandes costos. Birria callaba en sus pensamientos mientras veía a el guerrero. Qué equivocado está este tipo, diría Yato en sus pensamientos, mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Otra vez una técnica de velocidad, se diría Callaba cuando esta vez logró esquivar el golpe, logrando predecir el golpe con los anteriores golpes que había recibido, y a una gran velocidad lanzó una veloz patada. Yato le costó esquivar la que le dio de lleno, saliendo disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión a la vez que retomó su postura, pero sintió como sus piernas no le querían volver a responder debido al gasto de la técnica divina velocidad extrema. Como lo supuse, la técnica le toma gran parte de su fuerza en las piernas, diría Callaba cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un veloz corte. Seki, Yukine, ya sabes qué hacer, deja recupero, diría Yato cuando Yukine salió. Y el impacto de las espadas fue tan brutal que la de Yukine casi se rompe. ¿Tú quién diablos eres?, diría Callaba cuando lanzó una fuerte patada. Si el maestro no usa el mundo transparente y la técnica Yagami, estará perdido, pero creo que aún así no le logrará hacer nada, se diría Yukine cuando volvió a esquivar los fuertes golpes que algunos le dieron de lleno, mientras a gran velocidad lanzó una fuerte patada, pero al impactar al guerrero los huesos de su pie se quebraron por la dureza de la armadura del guerrero. Imposible, como el maestro aguantó los golpes de este guerrero, solo su armadura es más dura que el mismo diamante, diría Yukine cuando volvió en espada a las manos de Yato, que tenía un semblante serio. Por fin veo que te tomarás la batalla en serio y no serás una basura, diría Callaba viendo la furia de los ojos del guerrero. Ya es momento que lo dé todo en la batalla, diría Yato cuando su espíritu de batalla, como todos sentimientos y dolor, desaparecieron y una estrella ardió en su interior. El poder del Yagami más el poder del mundo transparente, un acto casi suicida debido al costo que paga al usar ambas técnicas. ¿Qué pasa? Su poder ahora es diferente, su ki es casi nulo, es como una técnica de dioses, pero no sé cuál su poder, puede que siga siendo el mismo débil, pero al no tener un ki se me hace difícil saber qué pasa, diría Callaba cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe, pero se sorprendió que fue esquivando fácilmente y que recibió una fuerte patada en toda la cara que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que levantó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie con un semblante serio mientras veía a Yato. Yato tenía una mirada de tranquilidad, por más destruido que estuviera el dolo nunca sería mostrado, y la implantó más fuerza a su espada, que cambió a carmesí y un fuego la rodeó. Danza del dragón, o la Salor, diría Yato cuando se movió a gran velocidad y un dragón se hacía ver cuando iba a gran velocidad. El peso de su espada es brutal, pero no podrá detenerme, diría Callaba cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte corte de hielo. El impacto de sus espadas fue brutal, que creó una inmensa explosión que arrasó con todo a su paso. Mientras en el cielo y tierra dos veloces rayos se veía pasar a grandes velocidades, cada fuerte golpe de sus espadas hacía temblar ese lugar. Yato rompió la defensa de su rival a gran velocidad y le impactó un fuerte corte que logró agrietar las armaduras, y soltó la espada y lanzó una brutal patada a donde estaba el guerrero. Callaba no tuvo oportunidad de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, saliendo disparado hasta impactar el suelo de nueva cuenta, a la vez que se ponía de pie seriamente, ya que la batalla se le empezó a salir de las manos. Vamos, donde está quedando esa arrogancia que tenía? No me digas que ya se está acabado, diría Yato con una pequeña sonrisa, pero fue borrada al ver el flujo interior del ki de su rival y las grandes cantidades de poder que empezaron a recorrer, siendo impresionante. ¿Cómo es posible que este tipo aún posea ese gran poder? Debería ser imposible, se diría Yato en sus pensamientos mientras se ponía en pose de combate ante cualquier movimiento de su rival. Fuertes vientos eran expulsados, temblores se empezaron a sentir en el terreno de combate, fuertes ráfagas de viento eran expulsados, y de un fuerte grito pasó a el 40% de su poder, que su mirada había cambiado en su totalidad, era de puro odio. Vaya, así que nunca había usado el máximo de su poder, eso es algo impresionante, se diría Yato mientras se movió a gran velocidad, logrando predecir el fuerte golpe que iba a donde él a gran velocidad. Vaya, tal parece que aún mantienes buenos reflejos, eso es de admirar, quiero ver cuánto tiempo te dura eso, diría Callaba serio. Pues ya lo verás, diría Yato con una pequeña sonrisa. Tal parece que no tiene ni una pizca de miedo al verme en este estado de mi poder, eso es de admirar de un guerrero, pero lástima que eso se termina cuando reciba el primer golpe, lo diría Callaba cuando se movió a una gran velocidad con un brutal golpe. Yato solo sonrió y se movió a una gran velocidad también. El impacto de sus puños fue brutal, que hizo temblar ese lugar. El último asalto de estos dos había empezado. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like y suscribirte para el próximo capítulo de este bello arco.